tiene que ver con el origen del universo y el origen de la vida. Dos temas muy importantes, el debate científico, diferentes teorías en la cual están basados en esos dos orígenes. Y entonces hay muchas teorías que explican estos dos conceptos de manera muy investigativa, de manera muy gradual, todo el proceso que se formó para que diera pie el primer ser vivo y cómo también se originó el universo a lo que conocemos hoy. Hay teorías que ustedes deberán, bueno, eso depende de cada uno de ustedes, en la forma en que, cómo ustedes la van a analizar, qué ustedes van a comprender de ellas, de cada una de ellas, y al final usted entonces comparte su información a cuál teoría ustedes más asertiva acerca del origen de la vida. Y no es que tenga que creer o no creer de lo que uno le presenta, sino que el deber es eh, darle toda la información acerca de este tema. Teoría del origen del universo y la vida. Son dos cosas diferentes. Uno es el universo, que conocemos como tal, planetas, las galaxias, y uno es la vida, cómo se originó el primer ser vivo en nuestro planeta Tierra. Hasta la fecha, conocemos que es el único planeta que alberga vida. Hasta la fecha, de repente hay nuevas investigaciones, exploraciones acerca de el origen de la vida, eh, pero todavía no hay una explicación científica que haya vida en otro planeta. De cómo originó el primer ser vivo, son interrogantes que nos hacemos a diario, porque de algo tuvimos que salir, ¿no? ¿Quién nos originó? Entonces, se hace, puede haber un origen de todo. No puede haber sido que fue al azar, la vida así, se originó de una manera espontánea y listo. Siempre tiene que haber, de repente, hay explicaciones religiosas. Profesor, no se le escucha lo que está hablando. ¿Me escucha? Ahora sí, profe. Ahora sí. Ahora sí. Ok, tuve que sacar el audífono. Bien, gracias. Decía que el universo y la vida, dos conceptos diferentes, y la cual el origen de ellos es regido por diferentes teorías. La teoría de origen del universo es diferente a la teoría de origen de la vida. Le decía que hasta ahora el único planeta que alberga vida es la Tierra, hasta que no conozcamos todavía un planeta que diga que haya vida. Entonces, se centra solamente en la vida del planeta Tierra y el universo sí es un total.
El universo, hasta que conocemos, ha sido un universo infinito. Hay galaxias, estrellas, planetas, exoplanetas, y hay soles, lunas. O sea, es un universo infinito. Entonces, tuvo que haberse originado de una u otra forma de algo. Entonces, esa es la explicación que vamos a empezar a dar con acerca de las teorías del universo, origen del universo. La primera teoría se llama la teoría del Big Bang. El Big Bang quiere decir una gran explosión. Es una de las teorías científicas más populares y actualmente goza de un alto grado de aceptación. Les decía aquí, le explicaba que esta teoría da origen de que hubo una gran explosión y de esa explosión se originaron todos los planetas que conocemos hoy en día. Todas las galaxias que conocemos, todas las estrellas, el polvo galáctico, las nebulosas, los cometas, todo esto han originado de esa gran explosión. Y lo que explica allí es que del momento de una gran explosión de energía, se fueron disparando los planetas en el universo. Y así es como nació cada planeta, así es como nació cada galaxia. También debemos recordar que nuestro universo tiene soles. No es el único que tenemos nosotros, no es el único que existe, que es el sol que conocemos, no, hay otros soles, hay otras galaxias, y esas galaxias también tienen su propio sol, sus propios planetas, pero todavía no hemos descubierto vida en esos planetas. Hoy en día se está trabajando mucho a exploraciones en diferentes planetas para ver si encuentra de una forma lo esencial para poder albergar vida. Entonces, si los planetas no tienen las condiciones necesarias para albergar vida, significa de que ahí no hay vida. No creo que pueda existir vida en Mercurio, en Venus, que son planetas que están muy cerca del Sol. Una temperatura a 25.000 grados centígrados, ¿quién puede soportar? Donde el hierro se derrite. Entonces son cosas que pueden cambiar la forma de pensar de que ahí haya vida en esos planetas. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Todavía no se escucha? Sí, Sí, sí se escucha. Ah, ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Bien. Entonces, esta teoría es la más aceptada hoy en día. Es la más aceptada hoy en día que explica el origen del universo. Y el origen del universo es algo bien complicado de entender, porque todavía no conocemos todo el universo completo. Dice que nosotros, los seres humanos, solamente hemos explorado el 2% del universo. O sea que hay 98% que no se ha explorado. Me atrevería a decir hasta un 1% nada más hemos explorado el universo. Imagínense imagínense ustedes lo infinito que es el universo. Entonces, todas estas teorías se centran en cómo se originó el universo que conocemos hoy en día. Es, es, es fácil decir de que, bueno, conocemos planetas, conocemos estrellas, pero todo eso se debió a exploraciones. La NASA siempre está enviando tripulaciones hacia el espacio para conocer un poco más acerca de nuestro universo. Nuestra galaxia, donde están los 9 planetas que conocemos, y el Sol, la estrella, porque el Sol es una estrella, entonces aquí nosotros tenemos lo que se llama galaxia Vía Láctea, pero hay hay miles y miles de galaxias. Así que en esas miles y miles de galaxias puede que existan planetas donde albergan vida, pero nosotros no lo hemos, no hemos llegado a explorar. Pueda que haya, pero hoy en día no conocemos una galaxia en donde pueda decir que ya hay vida en esas galaxias.
La otra teoría del universo se llama la teoría del universo pulsante. La teoría del universo pulsante, oscilatorio, allá se llamaba Big Bang, acá se llama Big Crunch, considera que las galaxias dejarán de alejarse cuando se termine el impulso inicial de la gran explosión. Se produciría un freno gravitacional, lo que hará que el universo se contraiga de nuevo, donde las galaxias formarán una sola masa. O sea, es como se contrae, se expande y de nuevo se contrae y se expande. Así explica la teoría del universo pulsante. Se aleja y vuela y se contrae y así sucesivamente. Entonces, ahí de esas grandes explosiones nace nuevos planetas. Y de repente, ustedes han escuchado de los agujeros negros, ¿no? Y de cómo esos agujeros negros absorben galaxias completas. Entonces, eso da como entender de que en un momento dado hubo al inverso, en vez de absorber los planetas, galaxias completas, hubo una gran explosión y esa explosión derivó a todos los planetas que conocemos hoy en día. Entonces, el Big Crunch habla de una gran explosión, pero él se contrae y se forma una sola masa y se van formando los planetas. Y la otra teoría del origen del universo, tenemos la teoría del estado estacionario. Muchos consideran que el universo es una entidad que no tiene principio ni fin. Eso es lo que conocemos hoy en día. No es un universo infinito. No tiene principio porque no comenzó con una gran explosión ni se colapsará en un futuro lejano para volver a nacer. La teoría que se opone a la tesis de universo evolucionario es conocida como la teoría del estado estacionario, que es la que estoy explicando ahorita mismo, o la que está en la diapositiva, o de creación continua, y nace a principios del siglo XX, cuando la idea de que el universo debería presentar el mismo aspecto desde cualquier punto de observación comenzaba a aprender entre los investigadores. Fíjense que en esta teoría no hay explosión, no hay un principio, no hay un fin. No hay una gran explosión que ni colapsará en un futuro lejano para volver a nacer. Pero todos sabemos que ahorita mismo hay explosiones en el universo. Las cosas mueren estrellas, las estrellas colapsan, las galaxias han sido absorbidas por agujeros negros, planetas. Así que en esta teoría no creo que diga que las cosas no tienen un principio y un fin. Yo pienso que sí tiene un principio y tuvo un principio y también tiene un fin. Porque así como se absorbe gran cantidad de energía, gran cantidad de galaxias que son absorbidas por los agujeros negros y hay grandes explosiones, así que en el universo sí hay movimiento. Entonces, de repente, ellos, lo que apoyan esta teoría, ellos explican por medio de una tesis de que el universo evolucionario es como una creación que no tuvo ni principio ni fin y se mantiene igual como está. O sea, no varía, no cambia. Entonces, en estas tres teorías que hemos visto, es lo que explica hoy en día cómo se originó nuestro universo. Y nuestro universo es un universo infinito en donde usted conoce una cierta parte y desconoce la mayor cantidad. Y por más que haya nuevas tecnologías, nunca vamos a conocerlo. Porque imagínense que hay galaxias tan lejanas que son a 100, 200 años luz. Imagínese usted lo lejano que está de nuestro planeta. Entonces, eso da pie de que jamás podemos determinar de conocer lo que existe en el universo para entender un poco acerca de esta teoría. Bien, después del universo vamos a centrarnos en la teoría del origen de la vida. Hay 4 teorías de origen de la vida que explican detalladamente cómo se originó nuestro primer ser vivo en nuestro planeta. Vamos a empezar en orden. Tenemos la teoría del creacionismo.
La teoría del creacionismo dice que los seres vivos aparecieron repentina y totalmente formados a consecuencia de un acto creador del ser divino. Todo cuanto existe con vida o inerte, estrellas, planetas, plantas, sistemas, animales y el hombre fueron producto de un acto divino, ¿verdad? Es más, habla de planetas. Entonces ya estamos hablando de universo. Y podríamos decir que en esta teoría, si la vemos de una forma biológica, estamos viendo solamente todo lo que existe en vida, lo que existe hoy en vida en nuestro planeta, fue producto de un acto divino. Y si hablamos de algo inerte, estamos hablando de estrellas, planetas, también fueron creados por un acto divino. Entonces, este es el creacionismo. Él no tiene, esta teoría no tiene base científica, solamente tiene información que está inscrito en varios libros, y ese libro son lo que le llamamos el Génesis. El Génesis capítulo 1 de la Biblia explica cómo se originaron todas las especies y que estas especies no cambian en el tiempo. O sea, desde que se crearon, las especies siguen siendo las mismas. Entonces, muchas personas se preguntan, pero entonces Dios en ese momento creó los dinosaurios y cómo los dinosaurios pudieron compartir con el ser humano. Entonces, ¿cuál fue lo primero que pasó? Crearon los dinosaurios primero y después el ser humano. Entonces, hay muchas interrogantes que nos hacemos hoy en día acerca de esto. Entonces, el creacionismo encierra en una parte ideológica a las personas en creer de que fue un Dios que en 6 días creó todo lo que existe en el planeta Tierra, todo lo que es vida, desde plantas, animales, microorganismos, todo lo creó Dios, y que estas especies no cambian. Eso lo dice el creacionismo. Otra teoría que explica su origen de la vida, tenemos la generación espontánea. Dice que la vida surge de la materia inerte en una forma espontánea y sin proceso alguno. Las moscas surgen de la carne, las lombrices de la tierra, las culebras acuáticas de las crines de los caballos, etc. O sea, había varias explicaciones acerca de esto. Muchos investigadores empezaron a hacer sus experimentos para ver qué era lo que ocurría y qué era lo que pasaba en la generación espontánea. Y la generación espontánea, una fue la teoría que más tiempo duró, hasta que vino algo con los procesos de Louis Pasteur, fue donde la teoría de generación espontánea decayó completamente. Pero antes se pensaba de que la vida surgía de algo no vivo, porque hicieron experimentos en donde ponían un trozo de carne allí y al final de ciertos días, 7 días, 6 días, resulta que tenía gusanos. Entonces decían, bueno, ¿dónde salieron esos gusanos? De un trozo de carne podrido que ya no tenía vida, ahora resurgió vida. Entonces, esa era la base de ellos. Entonces, son cosas que se mantuvo por mucho tiempo y fueron explicaciones y tras explicaciones, experimentos, hasta que al final Louis Pasteur desechó la teoría de generación espontánea, la terminó de hundir, porque en realidad no pasaba así. Cuando pusieron un trozo de carne en un lugar hermético, cerrado, sin ningún tipo de contaminación, por ningún tipo de un ser vivo, no ocurría nada, la carne se mantenía intacta como estaba. Pero si agarrabas un trozo de carne y lo dejabas un poco descubierto, claro que los huevos, las moscas, paraban sobre ella y entonces caían allí y ahí entonces nacían los gusanos. Entonces, esa teoría fue desechada alrededor del año 1800, en 1900, pero se mantuvo vigente por mucho tiempo y todavía muchos científicos creían en la generación espontánea. Y creo y todavía considero que hay ciertos investigadores que creen en la generación espontánea. Viene la teoría de la panspermia. Esta teoría es un poco más... esta teoría todavía hoy en día no ha sido desechada porque ha habido ciertos descubrimientos que pueden apoyar esta teoría. Entonces, esta teoría dice que
que la vida vino de afuera, o sea, del universo. Y entonces ahí dice que la vida se originó como de una forma extraterrestre, o sea, que no nació aquí mismo en el planeta Tierra, vino de otro planeta o del universo afuera, o del espacio, por decirlo. Entonces, ¿qué ellos decían? ¿Por qué ellos apoyaban esta teoría? Porque había evidencia, cuando los meteoritos caían en tierra, había evidencia de que había ciertas esporas y ciertos microorganismos. Entonces ellos decían, pero si esos microorganismos vienen del espacio, significa que afuera de nuestro planeta Tierra hay vida. Entonces esta teoría fue cobrando importancia a nivel mundial y todavía hoy en día se cree, muchos están apoyando la teoría porque ha habido investigaciones y ha encontrado ciertos microorganismos dentro de las rocas de los meteoritos. Entonces esto da pie de que pudo haber originado del espacio exterior. Y por último tenemos la teoría de Alexander Oparin y J. Haldane, que fueron dos científicos en donde ensayaron, propusieron de forma independiente el origen de la vida. ¿Y cómo ellos explicaban eso? Ellos decían que el origen de la vida a partir de la evolución de la materia desde un punto de vista físico-químico, suceso que se ubica en las etapas de la formación de la Tierra. Bueno, ahí ellos decían que cuando la Tierra se creó, parece que cuando la Tierra que creó no tenía la atmósfera que tiene actualmente. Ahí había una atmósfera primitiva. Con el tiempo la atmósfera fue cambiando. Entonces, en ese momento, cuando el planeta Tierra tenía la atmósfera primitiva, tenía ciertas sustancias químicas, como por ejemplo el hidrógeno, el oxígeno, el metano, el amoníaco y el vapor de agua. Entonces, todas estas reaccionaban y dieron origen químicamente, porque fueron compuestos químicamente originaron la primera célula. Y ellos decían que, bueno, que toda esa atmósfera primitiva que existía en ese entonces, dieron a pie a que se formara el nuevo, un nuevo ser, o un individuo, no tanto un individuo, sino la primera célula primitiva que existiera. Entonces, esta teoría de Alexander Oparin le siguieron varios otros investigadores y científicos haciendo experimentos y apoyaba la teoría. Hubo teorías por lo menos en un experimento de Miller, en donde tenían los químicos que existían en esa atmósfera primitiva, simularon esa atmósfera primitiva en un laboratorio y el resultado fue que iban obteniendo sustancias, aminoácidos, acuérdense que el ser humano tiene alrededor de 20 aminoácidos, está formado, o sea, la vida en sí está formado por 20 aminoácidos importantes. Y resulta que algo químico se iba formando los aminoácidos, que era lo más esencial para la vida. Y ellos lo hicieron de una forma experimental en un laboratorio. Así que esto apoyaba más la teoría de Oparin en ese entonces. Y es una de las teorías más acertadas acerca del origen de la vida, a las cuales los científicos apoyan más que las demás. Hay que tener presente de que ellos solamente se basan en la evidencia científica. Y acuérdense que muchos de ellos, que para poder crear algo, tienen que presentar la evidencia. Y eso es lo que ocurre en la ciencia hoy en día. La ciencia va a creer en algo de evidencia, nada de decir cosas sin sentido. Esto no es una evidencia. Entonces, todo para poder ellos apoyar ciertas teorías se manejaban con ciertas evidencias. Vamos a explicar una por una, por lo menos en la teoría de origen de la vida, en el creacionismo, dice que supone que un ser supremo, un ser todopoderoso, en este caso Dios, pudo originar todo lo que existe ¿en cuántos días? En 6 días. Y el séptimo día lo utilizó para descansar. Muchas religiones iniciaron dando explicaciones del creacionismo sobre el origen del mundo y los seres vivos. Desde la antigüedad han existido explicaciones creacionistas y han imperado a lo largo del tiempo. Y eso es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia dice que el primer día, cuando Dios empezó a crear el sol, a dividir las aguas en un lado, la parte de tierra en otro lado,
y empezó entonces así sucesivamente creando cosas, de repente cosas inertes y creando entonces cosas, elementos vivos, hasta que al final, en el último día, en el sexto día, entonces Dios creó al hombre. Eso lo explica el Génesis, cómo se originó la vida en nuestro planeta. Entonces ahí está lo que le estaba explicando hace un rato de la generación espontánea. O sea, hacían experimentos y se daban cuenta que, bueno, que en realidad eran las moscas que ponían los huevos a la carne, y no era que la carne producía gusanos así nomás. Entonces hicieron los experimentos y resulta de que cuando tenían un frasco herméticamente tapado, se dieron cuenta de que no ocurría nada ahí en ese frasco. Sin embargo, el frasco estaba destapado, entonces se dieron cuenta que los gusanos estaban en la carne. Entonces pusieron otro tercer frasco en donde pusieron como una malla y no dejaban pasar las moscas. Se dieron cuenta que los huevos, en la mallita estaban los huevos de esas moscas. Así que para poder, entonces, esta teoría estos experimentos desecharon las teorías de la generación espontánea. Entonces ellos decían que la vida podía surgir del lodo, del agua, del mar o cualquier otra combinación, ya sea aire, fuego, agua y tierra. Utilizaban los cuatro elementos, y que esos cuatro elementos entonces daban origen a lo que se llama, lo que conocemos de la vida. Entonces, aquí les decía yo de la teoría de las panspermias, en donde este señor sueco, Arrhenio, propone lo que se conoce como panspermia, y según esta teoría, la vida en tierra provenía de otras partes del universo. No se sabe de qué parte del universo, pero venía de otras partes, y bueno, y como ocurren las cosas, y saben que en el planeta Tierra siempre caen meteoritos, entonces eso pudo ser una evidencia de que ahí pudo haberse originado el primer ser vivo de nuestro planeta. Y como nuestro planeta en el momento en que fue formado, hace miles y millones de años, tenía una atmósfera primitiva, así que cualquier objeto en el universo podía entrar a esa atmósfera primitiva, que no era la atmósfera que tenemos hoy en día. Entonces, esta es la teoría que le decía la fisicoquímica. ¿Por qué la teoría fisicoquímica? Porque utiliza sustancias químicas y factores físicos que existían en ese entonces en la atmósfera primitiva cuando la Tierra se estaba formando. Entonces, de esas reacciones físico-químicas que ocurrían, entonces generaba el primer ser vivo. Y el primer ser vivo es una célula. Hay que tener presente de que lo que primero que se formó fue una célula, porque hoy en día existen microorganismos que tienen una sola célula. Tenemos los organismos unicelulares. Entonces, es una evidencia de que nosotros estamos, acuérdense que nosotros estamos compuestos por millones de células. Según el organismo, entre más el organismo es más completo, está compuesto por mayor cantidad de células. Y por decir, hay bacterias que solamente tienen una sola célula. O protozoo, una sola célula. Entonces, hay evidencia de que allí fue que surgió el primer ser vivo. Entonces, la teoría de Oparin-Haldane se basa en las condiciones físicas y químicas que existían en la Tierra primitiva. Y en 1924, entonces Alexander Oparin publicó El origen de la vida, obra que sugería que recién formada la Tierra y cuando todavía no había aparecido los primeros organismos, la atmósfera era muy diferente a la actual. Esta atmósfera primitiva carecía de oxígeno libre, pero había sustancias como el hidrógeno, metano y amoníaco. O sea, en ese momento no había oxígeno en la atmósfera primitiva, pero sí existía el vapor de agua, y el vapor de agua, H2O, así que el oxígeno estaba de una u otra forma inmerso en esos compuestos. Como también hay evidencia, bueno, y eso es evidencia de que hay bacterias que viven en lugares anaeróbicos. Hay bacterias que no necesitan oxígeno para poder vivir, necesitan otros compuestos. Hay bacterias sulfurosas, necesitan el azufre para poder sobrevivir. Necesitan el metano para poder sobrevivir. Así que no necesariamente que para poder que un ser vivo se le considere ser vivo utilice nada más oxígeno. No, eso es falso, porque hay ciertos microorganismos que necesitan otro compuesto diferente al oxígeno.
y no es un organismo muerto, tienen vida. Entonces son evidencias científicas que dan a pie a toda toda la teoría que explicó este investigador. Y este era un bioquímico. Entonces, a pesar de que él no había hecho los experimentos científicos, más adelante hicieron simularon la atmósfera primitiva para ver si lo que decía este bioquímico era cierto o falso. Por eso es que los científicos están para eso. Los científicos están para ayudar, para aportar o también para descartar cualquier concepto que está mal o cualquier evidencia que se maneje en ese entonces. Entonces vinieron, simularon la atmósfera primitiva que explicaba este bioquímico para ver si en realidad al final se iba a obtener la primera célula. Ahí en esa evidencia dieron cuenta de que se formaban nuevos aminoácidos y que esos aminoácidos son los que conforman la célula. Entonces, esto daba una buena evidencia de cómo se originó el primer ser vivo. Entonces, hay ciertas evidencias que conocemos hoy en día. Cuando nosotros vemos las ranas, ¿no? Los sapos, ustedes se dan cuenta de que ellos cuando están en la fase embrionaria, cuando ponen sus huevos, ellos los ponen en el agua. Entonces, cuando se ponen en el agua, se forma el renacuajo y ellos necesitan el agua para vivir, si no ellos mueren, como si fuera un pescado, ¿no? Que viven bajo del agua. Entonces ya a una etapa adulta ya ellos salen de ahí del agua ya son terrestres completamente, necesitan el aire. Entonces es una evidencia de una evolución, de que los seres vivos han evolucionado. Y eso lo explica Darwin, la evolución de las especies. Las especies van evolucionando. A medida de que pasa el tiempo, ellos van evolucionando. Entonces, es una evolución a la cual un individuo que se formó en el agua evolucionó hacia la tierra. Evolucionó, en vez de utilizar el agua, va a utilizar el aire. Entonces, esa es una evidencia de que las especies dio origen en algo primero para después convertirse en otra especie diferente según la evolución. Y esto pasa en la naturaleza. Y las especies han evolucionado hasta nuestros días y siguen, eso no es algo que no vaya a pasar, es que no pasa, sí pasa porque es la evidencia que yo les acabo de explicar. Y también es una evidencia de que todos los organismos están compuestos por células, ya sea una o más células, pero están compuestos por células. Para que se considere un ser vivo, debe tener una célula, ¿no? Si son organismos unicelulares como las bacterias, ellos tienen vida. Ellos realizan funciones de alimentación, crecimiento, reproducción. Igual pasa también en todos los otros seres vivos. Entonces, por eso que los virus no se les consideran seres vivos. Son elementos que no tienen vida, pero que ellos tienen un material, sí tienen un material genético, pero ellos no se les considera ser vivos porque no tienen células. Ellos necesitan una célula para poder sobrevivir. Y solamente los virus están compuestos de ADN o de ARN, no ambos. No es como los otros organismos que sí tienen ambos, ADN y ARN. Y por eso ellos se la apartan dentro de lo que el concepto nosotros llamamos vida. Hasta nuestros días. Usted, por lo menos, el ser humano no puede vivir abajo del agua. Igual un pez no puede vivir fuera del agua. Son cosas que a veces nosotros, que hemos evolucionado. Poco a poco las especies han evolucionado hasta que se forman nuevas especies. Esto dan evidencias, cómo evolucionan. Y les explicaba también Darwin en lo que es el origen de las especies, una teoría que se llama origen de las especies, no origen de la vida, origen de las especies. Que la especie se origina por rasgos hereditarios, cambio de rasgos hereditarios, o por adaptarse a un medio ambiente, ellos dan origen a otra especie. Y así sucesivamente hasta llegar a las especies que conocemos hoy en día. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? No, profe, todo claro. Bien. En el taller número 5 ustedes me van a investigar esta teoría. No significa que esa teoría, a mí en lo particular,
yo me voy a esta teoría. No, simplemente escogí esta porque esta es una de las bases científicas, una de las teorías que tienen mejor base científica hasta hoy en día. Y es la teoría de origen de la vida de Alexander Oparin. Ustedes la pueden encontrar en internet. Lean esa teoría y ustedes pueden escribir un análisis acerca de lo que entendieron de ella. Solamente de esa teoría. Y ahí ustedes entonces no tienen que comprar absolutamente nada porque ese libro, y es corto, no es una teoría tan larga. Y ahí ustedes pueden buscar, leer un poco y entonces hacer un análisis propio suyo sobre esa teoría de origen de la vida. Igual, si ustedes me dicen a mí que según su análisis esa teoría no es funcional, es válida porque esa es su opinión, no la mía. La que cuenta es su opinión. Usted dice que no, que esa teoría para usted no significa absolutamente nada porque no tiene base científica, no lo lleva a usted a entender como origen de la vida y ustedes se van a una teoría que en realidad sí, ustedes creen que es la que más apoya. Eso es válido, porque esa es su opinión y yo tengo que respetar su opinión. Bien, entonces, como no hay preguntas, damos por terminada la clase del día de hoy. Solamente recordarle que todavía el ejercicio está en la plataforma, esto ya está habilitado, no lo he restringido, lo abrí el lunes, creo. Imagínense, han pasado 5 días de la semana a la cual usted pudo, el que no envió su ejercicio lo pudo haber enviado, así que todavía está abierto. Si no lo ha hecho, hágalo para que ustedes me envíen el ejercicio. Igual también con sus tareas, las tareas no están restringidas, usted todavía la puede enviar, la puede seguir enviando. Bien, entonces hasta aquí hemos terminado el día de hoy. Nos vemos el próximo sábado, si Dios nos permite, a la misma hora. Que pasen un feliz fin de semana. Profesor, Dígame. tengo una consulta. ¿Cómo yo sé qué respuestas tuve mal en el ejercicio? Yo reviso el ejercicio, yo lo descargo, si es PDF, lo reviso ahí mismo y voy buscando no, ya eso me lo sé, ¿no? Pero de todas maneras, para ir apoyando, voy y le pongo ahí abajo 15 de tanto. O sea que obtuvo en la primera parte varios puntos y en la segunda parte reduce los puntos porque lo que yo pregunté no era lo que usted me estaba dando. Porque si yo le escribo todo ese pocotón de cosas ahí, creo que voy a tomar mucho tiempo. Pero sí le pongo el puntaje, sí le pongo el puntaje. Sí, es que tuve 24 de 30, pero quería saber qué fue la parte que tuve mal. Desarrollo, la parte de desarrollo, casi la mayor, sí, la parte de mayoría se cae en la parte de desarrollo porque lo que yo pregunto, a veces me adornan mucho las preguntas y no aterrizan lo que se está preguntando en ese momento y ahí yo le quito 2 o 3 puntos, pero no es mucho. Sí, Ok, listo. bien, bien, Gracias, que tenga un buen día. igual.